Durante siglos, millones han leído el Nuevo Testamento, pero pocos han comprendido la magnitud de su mensaje. No es solo la segunda parte de la Biblia, es la culminación del plan eterno de Dios. Aquí no encontramos leyes, sino gracia. No vemos sombras, sino la luz de Cristo revelada en toda su gloria. Desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, el Nuevo Testamento nos muestra cómo Dios se hizo hombre, cómo el amor caminó entre nosotros y cómo su palabra cambió la historia para siempre. Cada libro, cada carta y cada profecía revela el corazón del Padre, el poder del Hijo y la obra del Espíritu Santo. En este video recorrerás los libros del Nuevo Testamento, descubriendo cómo cada pasaje revela un propósito eterno para tu vida hoy. Porque lo que Jesús dijo, vivió y prometió sigue cumpliéndose ahora. Quédate hasta el final y deja que esta verdad despierte tu fe. Suscríbete al canal, comenta cuál enseñanza de Jesús marcó tu vida y comparte este video para que más personas escuchen la voz viva de Dios. Porque esta no es solo historia, es la historia que te incluye a ti. Los Evangelios, el Dios que se hizo hombre. Durante siglos el cielo guardó silencio hasta que una voz rompió la oscuridad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Ese fue el instante en que Dios se hizo hombre para cambiar el destino eterno de la humanidad. El cumplimiento de las promesas. El Nuevo Testamento se abre con una verdad asombrosa. Todas las profecías del Antiguo Pacto se cumplen en Jesús. Desde el primer capítulo de Mateo, las genealogías nos conducen a Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Cada detalle confirma que las palabras de los profetas eran reales. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1:23. El Dios que parecía distante, ahora camina entre los hombres. El Creador se viste de humanidad para redimir a su creación. El Evangelio según Mateo. Jesús, el Rey prometido. Mateo escribe para demostrar que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Él cita las Escrituras una y otra vez para conectar la ley y los profetas con el cumplimiento perfecto en Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús enseña con autoridad, sana a los enfermos y proclama el reino de los cielos. Él no vino a imponer un trono terrenal, sino a establecer el reino espiritual del Padre, un gobierno eterno en los corazones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Mateo revela a Jesús como el Rey legítimo, aquel que trae redención y justicia divina. El Evangelio según Marcos, Jesús, el siervo poderoso. Marcos nos muestra a Cristo en acción. Aquí no hay largos discursos, sino milagros, poder y movimiento. Jesús actúa con autoridad divina frente a toda obra de las tinieblas. Y todos se maravillaron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1:27. En Marcos, Jesús sirve, sana y libera, cumpliendo las palabras proféticas, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El siervo perfecto se convierte en el Salvador perfecto. El Evangelio según Lucas, Jesús, el Salvador compasivo. Lucas, el médico amado, muestra a Jesús como el hombre perfecto, lleno de gracia y misericordia. Él abraza al pecador, levanta al caído, perdona al culpable y restaura al rechazado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
Lucas revela al Cristo que llora por Jerusalén, Lucas 19:41, que perdona al ladrón en la cruz, Lucas 23:43, y que bendice aún a quienes le crucifican, Lucas 23:34. Su mensaje es universal. La salvación es para todos, hombres, mujeres, pobres, ricos, judíos y gentiles. El amor de Dios no tiene fronteras. El Evangelio según Juan, Jesús, el Hijo eterno de Dios. Juan no escribe una biografía, sino una revelación. Desde las primeras palabras, su Evangelio declara la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí Jesús no solo hace milagros, Él es el milagro. El agua se convierte en vino, Juan 2:9. Los ciegos ven, Juan 9:7. Los muertos resucitan, Juan 11:43-44. Y el mismo cielo testifica, este es mi Hijo amado, a Él oíd, Mateo 17:5. Juan muestra al Cristo que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pan de vida. Juan 6:35. La luz del mundo. Juan 8:12. La cruz y la resurrección. El corazón del Evangelio. Todos los evangelios convergen en un mismo punto, la cruz del Calvario. Allí, el inocente cargó con la culpa de todos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y cuando el cuerpo de Cristo reposó en la tumba, parecía el final. Pero al tercer día, la piedra fue removida. No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:6. La muerte fue vencida, el infierno derrotado y el poder del pecado quebrado para siempre. El mensaje eterno de los evangelios. Cada uno de los 4 evangelios revela una faceta de Cristo. Mateo, el Rey prometido. Marcos, el siervo que vence. Lucas, el Salvador compasivo. Juan, el Hijo eterno. Juntos proclaman el mismo mensaje. Jesús es Dios hecho hombre. Él no vino a imponer religión, sino a ofrecer redención. Él no vino a juzgar, sino a restaurar. Y su invitación sigue viva. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Si hoy entiendes que Jesús es más que una historia, si reconoces que Él vino por ti para darte nueva vida, escribe en los comentarios, Jesús, creo en ti. Y suscríbete al canal para continuar con este viaje a través del Nuevo Testamento. Porque en el siguiente tema veremos Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo, donde el fuego del Evangelio comenzó a encender el mundo. Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. La historia no terminó con la resurrección. Fue allí donde todo comenzó. Jesús ascendió al cielo, pero prometió algo que cambiaría al mundo para siempre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8. Con esas palabras nació la Iglesia, no en templos, sino en corazones encendidos por el fuego del Espíritu, la promesa del Padre. Antes de ascender, Jesús no dejó una religión, dejó una promesa. Les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén el poder del Espíritu Santo, la fuerza que les permitiría llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder. Hechos 1:7-8. Ellos obedecieron, y en medio del silencio oraron unánimes esperando el cumplimiento de la palabra. Entonces ocurrió. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Ese día, la historia espiritual de la humanidad cambió. El Espíritu descendió y los débiles se volvieron valientes, los temerosos se hicieron predicadores, los hombres comunes se transformaron en instrumentos de poder divino. El nacimiento de la Iglesia. El fuego del Espíritu dio inicio a la Iglesia primitiva, no como una institución, sino como un movimiento vivo de fe, unidad y poder. Pedro, quien antes había negado a Jesús, ahora predicó con autoridad celestial. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese día, 3,000 almas fueron salvas, no por estrategias humanas, sino por la presencia del Espíritu obrando con poder. La Iglesia nacía en medio de persecución, pero crecía en valentía. No había templos ni tecnología, pero había fuego, palabra y convicción. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Así comenzó la expansión del Evangelio, guiada no por hombres, sino por el Espíritu de Dios. El poder frente a la persecución donde había oposición, el Espíritu respondía con milagros. Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo. Hechos 3:6-8. Felipe llevó el Evangelio a Samaria. Hechos 8:5-8. Y Esteban, lleno de gracia, dio su vida proclamando la verdad. Hechos 7:59-60. Mientras el mundo los quería silenciar, Dios multiplicaba su voz. Y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hechos 6:7. Cada golpe, cada prisión, cada lágrima fue semilla del Evangelio. Los apóstoles no se detuvieron, porque comprendieron que la Iglesia no se sostiene por fuerza humana, sino por el Espíritu del Dios viviente. El Evangelio se expande desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines del Imperio Romano. La palabra corrió con poder. Dios escogió a un hombre inesperado, Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, quien se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Hechos 9:15. El Espíritu Santo guiaba cada paso, cada viaje, cada palabra. Barco tras barco, ciudad tras ciudad, Pablo predicaba a Cristo crucificado y resucitado. Ninguna cárcel pudo detenerlo, ningún látigo apagó su fe. Pero el Señor me ayudó y permanecí firme, para que por mí fuese cumplida la predicación. 2 Timoteo 4:17. Así nació la Iglesia global, una familia extendida por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en acción. Hechos no es solo historia, es la demostración viva del Espíritu de Dios. El Espíritu habló, envió, llenó, transformó y fortaleció a los creyentes. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Hechos 13:2. Cada milagro, cada conversión y cada puerta abierta fue obra directa del Espíritu. Y ese mismo Espíritu no ha cambiado, sigue hablando, sigue llenando, sigue enviando, porque lo que comenzó en Jerusalén sigue ardiendo hoy en los corazones que creen. El mensaje eterno de Hechos nos enseña que la Iglesia no nació con poder humano, sino con fuego celestial. Que la fe verdadera no teme la persecución, la enfrenta con esperanza. Y que el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés hoy habita en cada creyente que dice: «Sí, Señor, aquí estoy». No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Si deseas que el fuego del Espíritu Santo también llene tu vida,
Si anhelas ese poder que transforma miedo en valor y debilidad en propósito, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enciende mi corazón. Y suscríbete al canal para continuar esta serie del Nuevo Testamento explicado, porque en el próximo tema exploraremos las epístolas de Pablo, donde el Evangelio se convierte en doctrina, en vida y en misión. Las epístolas paulinas: fe, gracia y transformación, de perseguidor a predicador, de enemigo de Cristo a su apóstol más apasionado. La historia de Pablo es la prueba viviente de que nadie está tan lejos que la gracia no pueda alcanzarlo. Y sus cartas, desde Romanos hasta Filemón, se convirtieron en la columna vertebral de la doctrina cristiana. En ellas, el Espíritu Santo habla con poder. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Cada palabra escrita por Pablo revela una verdad eterna. La fe nos salva, la gracia nos transforma y el Espíritu nos guía hacia una nueva vida. La transformación de Pablo: antes de ser apóstol, Pablo fue Saulo, un fariseo celoso, perseguidor de la iglesia. Pero un día, camino a Damasco, una luz del cielo lo envolvió y una voz lo derribó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, el perseguidor cayó ante aquel a quien no conocía. Allí nació el hombre que escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento. Su mensaje sería claro, directo y eterno. La salvación no depende de obras, sino de la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Romanos: la justicia de Dios revelada por la fe. En la carta a los Romanos, Pablo establece los fundamentos del Evangelio. Todos pecaron, todos necesitan redención, y solo Jesús puede justificar al hombre ante Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos no es solo un tratado teológico, es un llamado al corazón, a dejar la condena y abrazar la libertad, a vivir no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La justicia ya no se gana, se recibe por fe. 1 y 2, Corintios. La iglesia y el poder del Espíritu. Las cartas a los Corintios revelan el amor de un pastor hacia una iglesia llena de conflictos. Pablo enseña que el Evangelio no se trata de sabiduría humana, sino del poder del Espíritu Santo. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Y en medio de una comunidad dividida, Pablo levanta una verdad eterna. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. En sus cartas, Pablo enseña a la iglesia a perdonar, a ser humilde, a usar los dones con propósito y a recordar que somos el cuerpo de Cristo, guiados por un mismo espíritu. Gálatas: la libertad de la gracia. En Gálatas, Pablo defiende el evangelio puro. No se trata de cumplir reglas, sino de creer en Cristo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Con palabras firmes, el apóstol denuncia el legalismo y exalta la gracia. La cruz es suficiente. La fe es suficiente. Jesús es suficiente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Gálatas nos recuerda que la verdadera fe no encadena, libera. Efesios: el poder de la nueva identidad. Pablo escribe a los efesios desde la cárcel, pero con un corazón libre. Allí revela los misterios del reino, la identidad del creyente, la unidad del cuerpo y la armadura espiritual.
De modo que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. En Cristo somos adoptados, sellados, escogidos y fortalecidos. Y el apóstol declara con autoridad: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Cada creyente es un soldado espiritual llamado a resistir, a interceder y a vencer. Filipenses y Colosenses. El gozo y la supremacía de Cristo. Desde su prisión, Pablo escribe 2 cartas llenas de esperanza. En Filipenses enseña que el gozo no depende de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y en Colosenses exalta la supremacía de Jesús sobre toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:16-17. Aunque estaba encadenado, Pablo mostraba que el Evangelio no se puede encadenar. Su fe no era emocional, era espiritual, firme, y nacía de la intimidad con Dios. Cartas pastorales y personales. Las cartas a Timoteo, Tito y Filemón revelan el corazón tierno del apóstol. Pablo instruye a los jóvenes ministros, les enseña a cuidar la doctrina y a mantener la fe en medio de la oposición. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Segunda Timoteo 4:2. Y en su despedida declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. Su vida se apaga, pero su mensaje arde más que nunca. Vivir para Cristo lo cambia todo. El mensaje eterno de Pablo. Las epístolas paulinas no son letras antiguas, son cartas vivas escritas con fuego del Espíritu Santo. Nos enseñan que la fe no es teoría, es transformación, que la gracia no es excusa, es poder para vencer, y que Cristo no es religión, es vida abundante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hoy, ese mismo mensaje te alcanza. No importa quién hayas sido, ni lo que hayas hecho. La gracia de Dios puede transformar tu historia. Escribe en los comentarios: quiero vivir por fe. Suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio. Las epístolas generales, la fe que vence al mundo. Porque la historia del Evangelio no termina con Pablo, apenas está comenzando en ti. Hebreos. Jesús, el sumo sacerdote eterno. En las profundidades del Nuevo Testamento hay un libro que no solo enseña, sino que revela la gloria de Cristo como jamás se había visto: el libro de Hebreos. Es una carta escrita a creyentes que estaban cansados, confundidos y tentados a regresar atrás. Personas que habían comenzado bien, pero que enfrentaban persecución, dudas y miedo. Y en medio de su crisis, el autor de Hebreos levanta una verdad eterna: Cristo es suficiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Desde el inicio, Hebreos declara algo asombroso. El Dios que habló en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, Abraham y los profetas, ahora nos habla directamente a través de su Hijo Jesús. Ya no por medio de símbolos o sacrificios, sino cara a cara, en la plenitud de su amor. Jesús no es un mensajero más, Él es el mensaje. Él es la voz viva de Dios que traspasa el tiempo, el templo y toda religión vacía. El propósito de Hebreos es mostrar que Cristo es superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a todo sacerdote y a todo sacrificio. El antiguo pacto era una sombra, el nuevo pacto es la realidad eterna, y esa realidad tiene un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Aquí se nos revela un aspecto conmovedor del carácter de Cristo. Él entiende nuestro dolor. No adoramos a un Dios distante o inalcanzable, sino a un Salvador que conoce nuestras lágrimas, nuestras luchas y nuestras tentaciones. Jesús fue tentado, pero no cayó. Sufrió, pero no se rindió. Lloró, pero confió. Por eso Hebreos nos invita a acercarnos, no con miedo, sino con confianza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esta es una de las frases más poderosas de toda la Escritura. El trono que antes era de juicio, ahora es un trono de gracia. La puerta que antes estaba cerrada, ahora está abierta por la sangre del Cordero. Tú y yo podemos entrar en la presencia del Dios Todopoderoso, no por obras, sino por la obra perfecta de Jesús. El autor de Hebreos compara el antiguo sistema de sacrificios con el sacrificio único y eterno de Cristo. Cada día los sacerdotes ofrecían animales, pero esos sacrificios nunca podían quitar el pecado completamente. Solo lo cubrían temporalmente. Pero Jesús, el Cordero sin mancha, ofreció su vida una sola vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Esa frase resume el Evangelio entero. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, un solo Salvador. Ya no necesitamos templos, rituales o mediadores humanos, porque en la cruz Cristo lo pagó todo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año. Pero ahora, gracias a Jesús, cada creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios, no por miedo, sino por amor, no por mérito, sino por gracia. Y eso cambia todo. El libro de Hebreos también nos llama a madurar en la fe. El autor advierte, no se queden con lo básico, no retrocedan. El camino del creyente no es mirar atrás, sino avanzar hacia la perfección que hay en Cristo. Por eso Hebreos nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1-2. Cuando quites la mirada de Jesús, perderás fuerza. Cuando la pongas en Él, encontrarás propósito, dirección y poder. Él es el principio, el fin y todo lo que hay entre medio. Y entonces llegamos a uno de los capítulos más conocidos, Hebreos 11, el capítulo de la fe. Allí desfilan los héroes que creyeron aún sin ver. Abel ofreció un sacrificio mejor. Noé construyó un arca sin lluvia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Sara creyó en una promesa imposible. Moisés prefirió el oprobio de Cristo antes que los tesoros de Egipto. Todos ellos esperaban una patria mejor, la celestial. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ellos no recibieron lo prometido en vida porque esperaban algo mayor, a Cristo mismo. Y ahora nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos los herederos de esa misma fe, una fe que no se rinde, que no retrocede, que mira más allá del dolor, porque sabe que el reino de Dios está cerca. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esta declaración final corona toda la carta. El mismo Cristo que habló en el desierto, que caminó sobre el agua, que resucitó de entre los muertos, sigue vivo hoy. Su poder no cambia, su amor no cambia, su gracia no cambia. Hebreos no es solo una carta, es un llamado a confiar,
a perseverar y a recordar que todo lo que necesitamos está en Cristo. Él es el sumo sacerdote eterno, el mediador perfecto, el autor de la salvación, el ancla del alma. Así que no retrocedas. Si estás cansado, Él te fortalece. Si has caído, Él te levanta. Si te sientes lejos, Él te llama. Si esta enseñanza tocó tu corazón, escribe en los comentarios: creo en el poder de la sangre de Cristo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita recordar que Jesús es suficiente. Porque Hebreos no es solo teología, es una carta del cielo al corazón. Las cartas generales: fe que se vive, verdad que transforma. Después de las epístolas de Pablo, encontramos un conjunto de cartas que nos hablan directamente al corazón del creyente. Las cartas generales. Estas no fueron escritas a iglesias específicas, sino a todos los cristianos del mundo. Son mensajes vivos, prácticos y profundamente espirituales. Aquí no solo se enseña qué creer, sino cómo vivir lo que creemos. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Así comienza el mensaje de Santiago, el hermano del Señor. Su carta es directa, desafiante y poderosa. Nos enseña que la verdadera fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. La fe sin obras está muerta, porque creer en Cristo implica obedecerle. Santiago nos confronta con palabras que aún retumban hoy. No basta con escuchar sermones o leer la Biblia. Debemos vivir la palabra de Dios cada día, ayudar al necesitado, controlar la lengua, mantenernos firmes en las pruebas y no dejarnos vencer por el orgullo o el egoísmo. Él declara: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Santiago nos recuerda que el cristianismo real se nota en la manera en que tratamos a los demás. No se trata solo de palabras, sino de amor en acción. Luego encontramos las cartas del apóstol Pedro, el impulsivo pescador, transformado en roca firme de la fe. Sus 2 epístolas están llenas de esperanza y valentía. Pedro escribe a creyentes que sufrían persecución y los anima a permanecer firmes en medio del fuego. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Pedro sabe lo que es fallar, pero también sabe lo que es ser restaurado por Cristo. Por eso su mensaje es tan humano y tan poderoso. Nos dice: aunque el mundo te rechace, Dios te ha elegido. Aunque sufras, hay propósito en tu dolor. Aunque el fuego te queme, la fe genuina nunca se destruye. En su segunda carta, Pedro advierte sobre los falsos maestros y la importancia de permanecer en la verdad. Nos llama a crecer en la gracia, en el conocimiento y en la santidad, porque el regreso del Señor está cerca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pedro nos recuerda que la paciencia de Dios es una oportunidad para la salvación, no un retraso. Cristo volverá, y por eso debemos vivir con pureza y esperanza. Luego vienen las 3 cartas del apóstol Juan, el discípulo amado. Si Santiago resalta las obras y Pedro la esperanza, Juan exalta el amor y la verdad. Sus cartas son pequeñas, pero su mensaje es inmenso. El amor verdadero viene de Dios. No se trata de emociones humanas, sino del amor divino que transforma corazones. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8.
Juan nos enseña que quien vive en Cristo vive en la luz y que no se puede decir amo a Dios si no amamos al hermano. El amor no es un sentimiento, es una decisión diaria de reflejar a Cristo en nuestro trato con los demás. También advierte contra los falsos maestros y el espíritu del anticristo. Nos llama a discernir los tiempos y a permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21. Una frase corta, pero que encierra una advertencia eterna. No pongas nada ni a nadie por encima de Dios. En sus segundas y terceras cartas, Juan resalta la importancia de la hospitalidad, la fidelidad y la defensa de la verdad. Nos recuerda que caminar en la verdad es la mayor alegría para el corazón de un siervo de Dios. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3 Juan 1:4. Finalmente, la pequeña pero intensa carta de Judas, un solo capítulo, pero con una fuerza profética y espiritual impresionante. Judas, hermano de Santiago y de Jesús, advierte sobre los falsos creyentes infiltrados en la iglesia. Nos exhorta a contender ardientemente por la fe y a mantenernos firmes hasta el final. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Judas 1:20-21. Judas nos recuerda que estamos en una batalla espiritual real. No basta con creer, hay que perseverar, discernir y permanecer en el amor de Dios. Él cierra su carta con una de las doxologías más hermosas de toda la Biblia. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1:24-25. Estas 7 cartas, conocidas como cartas generales, nos enseñan que la fe no es teoría, sino vida, que creer en Cristo significa amar, servir, perseverar y caminar en la verdad, que el Espíritu Santo no solo nos da poder, sino también carácter. Hoy, el mundo necesita ver esa fe viva, ese amor que actúa, esa verdad que transforma. Y tú eres parte de ese llamado. Vive la palabra. No te conformes con escucharla. Sé luz en medio de la oscuridad. Si esta enseñanza te desafió, escribe en los comentarios: quiero vivir una fe verdadera. Suscríbete al canal, comparte este video y ayúdanos a llenar el mundo con la verdad del Evangelio. Porque las cartas generales no son letras antiguas, son el llamado de Dios a una vida real, santa y transformada. El Apocalipsis, la revelación final de Dios. El libro del Apocalipsis no es solo el final de la Biblia. Es el gran desenlace de toda la historia de la salvación, la confirmación de que Dios tiene el control del tiempo, del destino y del universo entero. Mientras muchos temen este libro, los hijos de Dios lo esperan con esperanza, porque en cada palabra se esconde una promesa de victoria, justicia y restauración eterna. El Apocalipsis, también llamado la revelación de Jesucristo, fue dado al apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. No fue una simple visión, fue un mensaje celestial directo, una mirada al futuro que solo Dios podía revelar. Desde el inicio, Juan nos deja claro quién es el centro de todo el mensaje: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Este libro no es un código oscuro para asustar, sino una carta de amor y advertencia. Una carta que anuncia que el mal tendrá un final, que Satanás será derrotado y que Cristo reinará para siempre. 1. La majestad del Cristo glorificado. Juan ve a Cristo como nunca antes, con ojos de fuego,
voz como de muchas aguas y rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, 14, 16. Esta visión no es poética, es una manifestación de su autoridad suprema. Es el Cristo que ya venció, que camina entre los candeleros, es decir, en medio de su iglesia, sosteniéndola aún en medio de la oscuridad. Las cartas a las iglesias. Un llamado urgente. Antes de hablar de bestias o juicios, el Señor envía mensajes personales a las 7 iglesias de Asia, Apocalipsis 2:3. Y cada carta sigue un mismo patrón: elogio, corrección y promesa. Cristo examina el corazón de su pueblo y les recuerda que no basta con servir, hay que permanecer fieles. A la iglesia de Éfeso le dice: has dejado tu primer amor, Apocalipsis 2:4. A la de Esmirna la anima: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. Y a la Odisea le advierte con firmeza: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, Apocalipsis 3:16. Estas palabras no fueron solo para iglesias antiguas, sino para nosotros hoy. Cada creyente debe preguntarse: ¿en cuál de esas iglesias estoy yo? ¿Mi fe está viva o se ha enfriado con el tiempo? 3. El trono celestial y el libro de los sellos. En el capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Ve un trono resplandeciente, rodeado de seres vivientes y de un arco iris que brilla como esmeralda. Es la visión de un Dios entronizado, soberano y digno de toda adoración. Y en el capítulo 5 aparece el libro sellado con 7 sellos que nadie podía abrir, excepto el Cordero de Dios. Y miré, y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. El Cordero abre los sellos uno por uno, y con cada apertura comienza el despliegue de los juicios, pero también la manifestación del plan redentor de Dios. El trono y el Cordero son el corazón del Apocalipsis. Poder, justicia y redención unidos en una sola escena. 4. El conflicto final y la caída de Babilonia. El Apocalipsis nos muestra la batalla espiritual más grande de la historia. Bestias, dragones y falsos profetas aparecen como símbolos del sistema mundial contrario a Dios. Babilonia representa la corrupción, el orgullo y la idolatría que dominarán el mundo antes del regreso de Cristo. Pero su final es inevitable. Cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis 18:2. Es una advertencia directa al corazón humano. Nada de este mundo dura para siempre. El poder, la fama y el dinero se derrumban ante el poder del Dios eterno. 5. La segunda venida y la victoria final. El clímax llega cuando el cielo se abre y aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11, 16. Los ejércitos del cielo le siguen y con una sola palabra vence al enemigo. Satanás es atado, los muertos son juzgados y el mal es destruido para siempre. Este es el día que los fieles han esperado por siglos, el día del Señor, el retorno glorioso de Cristo. 6. El nuevo cielo y la nueva tierra. Después del juicio, Dios hace nuevas todas las cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21, 1-3. El dolor, la muerte y el llanto desaparecen. La nueva Jerusalén desciende adornada como una novia, y Dios habita con su pueblo eternamente. Esa es la meta final, no el miedo al fin, sino la esperanza del nuevo comienzo. El Apocalipsis no es una historia de terror, es un mensaje de esperanza, una promesa de justicia y una revelación del amor más grande. Dios no nos dejó a oscuras, nos mostró el final para que vivamos con fe. Si este mensaje tocó tu corazón,
Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que Cristo viene pronto. Porque el fin no es destrucción, es la coronación del Rey eterno. El mensaje eterno de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado, y su voz sigue resonando hoy. La Biblia no es una colección de libros sueltos, es una historia continua de redención, un hilo dorado que une el cielo y la tierra, el pasado y el futuro, el hombre y su creador. Cada página, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela un mismo propósito: restaurar la relación rota entre Dios y el ser humano. Por eso, la Biblia no solo cuenta lo que fue, también nos anuncia lo que será. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según Timoteo 3:16. El principio de todo, Génesis y la promesa del Redentor. En el primer libro, Génesis, se revela la voz del Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Aquí comienza la historia de la humanidad, pero también la del amor divino. Cuando el hombre cae, Dios no lo destruye. Promete un Salvador. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esa promesa es el corazón de toda la Biblia. Desde Adán hasta Abraham, desde Moisés hasta David, el plan divino se va desplegando, preparando el camino para el Mesías que habría de venir. El cumplimiento, los evangelios y la obra de Cristo. En los evangelios, la promesa se cumple. Jesús, el Hijo de Dios, entra en la historia humana no como un rey terrenal, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su nacimiento, sus milagros, su muerte y su resurrección son el centro del plan eterno de Dios. Nada en el Antiguo Testamento tiene sentido sin él, y nada del Nuevo se sostiene sin su cruz. Cada palabra de Jesús tiene poder. Él no solo habló del reino, lo trajo consigo, y con su sacrificio abrió un camino nuevo para el hombre, el camino de la gracia y la reconciliación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La expansión del Evangelio, Hechos y las cartas apostólicas. Tras la resurrección, el fuego del Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y el mensaje del reino comenzó a extenderse como una llama imparable. El libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra que la fe no se quedó en Jerusalén. Cruzó fronteras, idiomas y culturas. Las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas explican cómo vivir esa fe en un mundo caído. No se trata de religión, sino de relación con Cristo. Nos enseñan sobre la gracia, la santidad, el amor fraternal y la esperanza del retorno del Señor. Cada epístola tiene un propósito divino y juntas forman el mapa espiritual del creyente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La lucha espiritual, la fe frente al mundo. La Biblia no es ingenua, nos advierte que la fe verdadera será probada, que el enemigo no duerme y que habrá oposición. Desde las tentaciones de Adán hasta las persecuciones de los primeros cristianos, la batalla entre la luz y las tinieblas es real. Pero Dios nos equipa para resistir. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. En un mundo que cambia, la palabra sigue siendo la misma. Y aunque los sistemas del mundo se derrumben, la verdad de Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. La esperanza final, el retorno de Cristo y la eternidad prometida. El Apocalipsis cierra la historia con una imagen gloriosa. Cristo regresando como Rey de Reyes,
Allí toda lágrima será enjugada, todo dolor desaparecerá y la muerte será vencida para siempre. Apocalipsis 21:4. Lo que comenzó en un jardín termina en una ciudad celestial. El hombre que fue expulsado del Edén es ahora invitado a entrar al paraíso eterno. Es el final de la historia, pero también el nuevo comienzo de la eternidad. Dios nunca ha cambiado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios sigue siendo el mismo. Su amor no se apaga, su palabra no falla y su promesa se cumple. La Biblia no solo nos cuenta lo que Dios hizo, nos recuerda lo que Él está haciendo hoy en nuestras vidas. El hilo rojo de la redención atraviesa cada página y cada historia, cada profecía, cada salmo y cada carta grita una sola verdad. Dios nos ama y quiere salvarnos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Un llamado al corazón. La Biblia no es un libro antiguo para dejar en un estante. Es la voz viva de Dios hablándote hoy. Cada vez que la abres, el cielo se abre contigo. Cada vez que la lees, la fe se fortalece y la oscuridad retrocede. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete a este canal y comenta: Señor, quiero conocer más de tu verdad. Comparte este mensaje para que otros descubran que la Biblia no es solo historia, es poder, es vida y es el latido eterno de Dios.